¿cómo están? Nuevamente nos encontramos en una sesión de Ciencias Sociales y esta vez con el tema de sublevaciones indígenas del siglo XVIII. Comencemos. Las reformas borbónicas afectaron los intereses de criollos y mestizos que se dedicaban fundamentalmente a la comercialización de todo tipo de productos. Como consecuencia, se produjeron una serie de levantamientos en contra de las mismas. Así, por ejemplo, en noviembre de 1730 se produjo un levantamiento en Cochabamba dirigido por Alejo Calatayud en contra de un supuesto empadronamiento de mestizos. En 1739, en Oruro, se sublevó Juan Vélez de Córdoba debido a los abusos cometidos por el corregidor contra mestizos e indígenas. También tenemos el levantamiento del Paraguay con una serie de lanzamientos de los comuneros entre 1721 y 1735. Todos estos movimientos fueron reprimidos y sus cabecillas ejecutados. Durante la década de 1770 se produjeron movimientos rebeldes dirigidos por autoridades étnicas en varios pueblos. Estos movimientos iban en contra de los abusos de los corregidores y otras autoridades. Finalmente, en 1780, en La Paz, los comerciantes promovieron una revuelta contra el aumento de las alcabalas y la instalación de una aduana en la ciudad, sembrando así el campo para el estallido de la sublevación general de indios del siguiente año. No olvidemos que las reformas borbónicas vienen a ser parte de un gran desatino de la corona francesa en colonias americanas. Túpac Amaru significa en quechua serpiente resplandeciente y es un nombre que está ligado a la libertad del continente. Pero existe una cierta confusión con Túpac Amaru, porque no fue uno, sino muchos. Veamos. Primero, Túpac Amaru I, sobrino de Atahualpa y último inca de la dinastía rebelde de Vilcabamba, que se levantó contra los españoles y derrotado en batalla terminó ahorcado en el Cusco el 24 de septiembre de 1572 frente a 15.000 personas. Y 200 años después, su descendiente Túpac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui, quien llevó a cabo la mayor revolución indígena del continente americano. A raíz de estos dos Túpac Amaru, los españoles llamaron despectivamente Tupamaros a todos los rebeldes, lo que motivó que varias organizaciones revolucionarias adoptaran este nombre. Entre ellas, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru MRTA, Grupo Político Armado del Perú, famoso por la toma de la Embajada del Japón en 1996. El Movimiento de Liberación Nacional Tupamaru, grupo político y guerrillero uruguayo de los años 60 y 70, famoso por su secuestro de diplomáticos extranjeros y porque en él militó y se formó el expresidente del Uruguay, José Pepe Mujica. El Movimiento Tupamaru de Venezuela, grupo político marxista-leninista fundado en 1979. Y en 2001, la organización barrial Túpac Amaru de Jujuy, Argentina, con 150.000 adherentes, cuya dirigente Milagro Sala fue secuestrada judicialmente por el gobierno de Macri. Sin olvidar al mejor rapero estadounidense Tupac Shakur, asesinado en el 96. El que hoy nos ocupa es Túpac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui, y su gran levantamiento indígena de 1780, el mayor de todos los tiempos. Condorcanqui nació en Surimana, Perú, en 1738 y formaba parte de la nobleza hereditaria indígena que los españoles permitían como una especie de amortiguador cultural para su dominio. Fue criado por un sacerdote, estudió con los jesuitas, hablaba castellano, dominaba el quechua y el latín, conocía la Biblia, conocía los clásicos y hasta los textos de Voltaire y Rousseau, que entonces estaban prohibidos. Era rico y durante gran parte de su vida se vistió como un criollo muy elegante. Se estableció en el Cusco, donde servía de intermediario entre el corregidor y los indígenas. Condorcanqui, cuando aún no era Túpac Amaru, gozó de gran prosperidad gracias a sus actividades comerciales
pero terminó topándose con los monopolios legales y las trabas que imponía la corona y con el racismo y envidia de los españoles. Sometido a gran presión, respondió exigiendo legalmente el reconocimiento formal de su realeza, lo que le fue negado por la audiencia, y comenzó a vestirse como noble inca, a usar su lengua nativa, el quechua, en la vida cotidiana y en sus proclamas, hasta que terminó excomulgado por la Iglesia Católica. Se declaró en rebeldía, adoptó el nombre de Túpac Amaru y el 14 de noviembre de 1780 llamó al levantamiento general contra todas las formas de explotación de los indígenas en el Virreinato del Perú y en toda Hispanoamérica. Como si fuera poco, decretó la emancipación de los negros esclavizados. Al principio, Túpac Amaru reconocía al rey de España y se declaraba solo contra el mal gobierno, pero no tardó en proclamar la independencia absoluta. Su esposa, Micaela Bastidas, tuvo una participación de primer orden en el reclutamiento, abastecimiento y toma de decisiones, lo que era una novedad en una época cuando las mujeres eran consideradas inferiores. Túpac Amaru se presentó como un mesías, utilizando la religiosidad y la simbología incaica. Se presentaba como el rey redentor y restaurador, no solo de los incas, sino de todo el continente. Él era el Inca, el hijo del sol, que regresaba para unificar a las poblaciones indígenas divididas por la geografía y por las fronteras étnicas. Con el apoyo de indios, mestizos y algunos criollos, la rebelión se extendió por todo el sur del Perú, el altiplano boliviano, el norte de Argentina, Chile, Ecuador, Colombia y hasta Venezuela. Incluso en el Casanare, en Colombia, el criollo Javier de Mendoza sublevó a 5.000 indígenas comuneros, diciéndose apoderado de Túpac Amaru, a quien reconocía como rey de América. El movimiento dio dos grandes batallas, Sangarará y Checacú. La primera una gran victoria, la segunda una derrota definitiva. Tras ser capturado el 6 de abril del 81, Túpac Amaru fue llevado al Cusco y el 18 de mayo lo ejecutaron en la Plaza de Armas tras cortarle la lengua y obligarlo a presenciar la tortura y muerte de su esposa, hijos, familiares y todos sus colaboradores. Lo decapitaron luego de intentar sin éxito descuartizarlo con 4 caballos. Como consecuencia de la sublevación de Túpac Amaru, creció la desconfianza de la corona española contra los criollos americanos, lo que avivó el fuego de sucesivas rebeliones. En 1968, Túpac Amaru fue proclamado héroe nacional del Perú por el gobierno de Velasco Alvarado, cuando ya era un héroe para los pueblos de América y los revolucionarios del mundo, porque su rebelión partió en dos la historia del continente y aún divide a quienes luchan por la dignidad y a los lacayos que se someten. Antes que le cortaran la lengua, Túpac Amaru dijo: volveré y seré millones. Y en efecto, hoy son millones los que continúan su lucha por la patria grande americana. Por eso podemos decir que Túpac Amaru está efectivamente presente y activo y ya dejó de ser un misterio de la historia. En 1777, Tomás Catari, indígena aymara originario de Chayanta, que se encuentra al norte de Potosí, presentó ante la audiencia su solicitud para ser reconocido como cacique y ser nombrado cobrador de tributos. Como la audiencia no aceptó su pedido, se dirigió a pie hasta Buenos Aires, donde logró el apoyo del virrey. A su retorno, empezó a ejercer su nuevo cargo, provocando que el corregidor lo apresara en mayo de 1780. En agosto del mismo año, los ayllus de la región se sublevaron, obligando a las autoridades locales a liberar a su líder. La violencia se expandió en ambos bandos, produciéndose asaltos en los pueblos y el asesinato de algunos caciques aliados a las autoridades. Frente a ello, el corregidor apresó nuevamente a Catari, quien fue finalmente despeñado por un precipicio cuando era trasladado a La Plata para ser juzgado. La rebelión fue retomada por Dámaso y Nicolás Catari, hermanos del caudillo. Estos organizaron un cerco a la ciudad de La Plata, radicalizando el movimiento. El intento fracasó y los hermanos Catari finalmente fueron apresados y ejecutados en mayo de 1781. Cabe recalcar que este va a ser uno de los movimientos indígenas
más extenso y con mayor cantidad de gente y que va a llevar a muchos otros caciques a un inicio de la rebelión en otros sectores de la colonia española. El escenario de las sublevaciones se amplió en la región de La Paz, esta vez liderizado por Julián Apaza, un indígena tributario aymara nacido en Ayoayo, el altiplano paceño, quien tomó el nombre de Túpac Katari. La rebelión de Túpac Katari se inició en marzo de 1781 y su objetivo central fue tomar la ciudad de La Paz. Katari, junto a su esposa Bartolina Sisa y miles de indígenas, sitió la ciudad por primera vez durante 109 días, hasta que la llegada de las tropas españolas desde La Plata lo obligó a retirarse. Luego de la salida de las tropas de refuerzo, se produjo un nuevo cerco, esta vez realizando en conjunto con el ejército de los Amaru, que había llegado después de haber tomado el pueblo de Sorata. Antes de que inicie una nueva gestión, el avance de un nuevo ejército del rey llegaba hacia el sur y los cabecillas de la rebelión huyeron hacia la región de Omasuyos, dejando la ciudad. Los Amaru prefirieron firmar un documento de paz, pero Túpac Katari se negó a hacerlo y se refugió en Achacachi. Traicionado por sus propios generales, fue apresado y luego de un juicio que se llevó a cabo en el pueblo de Peñas, fue condenado a morir descuartizado, lo que se cumplió en noviembre de 1781. La misma situación fue para sus cabecillas, entre ellos Bartolina Sisa y Gregorio Apaza, hermano y esposa del caudillo. Tomando en cuenta toda la referencia historiográfica de las anteriores diapositivas, te reto a que respondas esta pregunta. ¿Puede considerarse a los líderes indígenas que protagonizaron levantamientos en el siglo XVIII como padres de la patria? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? La respuesta la tendremos en la clase virtual interactiva. Muchas gracias por tu atención. Chao, chao.